Buenos días, soy Ana Morales, inspector médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social y soy jefa de la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades Laborales en Cádiz. Y el tema que os voy a dar es el de la valoración de la incapacidad laboral en las patologías oncológicas. El tema, en primer lugar, vamos a hacer un breve repaso de lo que son las patologías oncológicas. Y para finalizar, hablando de una serie de criterios generales que creo que son convenientes que vosotros en vuestras consultas como médicos de atención primaria pues lo podáis tener en cuenta a la hora de tener delante a un paciente oncológico y poder decidir qué hacer sobre si incorporarlo o no incorporarlo a su actividad laboral. En un primer vídeo vamos a hablar de la epidemiología, de la etiología, de la anamnesis y de los factores pronósticos importantes en estas patologías. Y en un segundo vídeo vamos a ver las exploraciones complementarias, vamos a hablar de las últimas novedades terapéuticas, del seguimiento que se le hace a un paciente oncológico. Un poquito vamos a hablar del cáncer de etiología ocupacional y finalmente vamos a ver esos criterios generales de los que os he hablado anteriormente. En la actualidad, las patologías oncológicas constituyen un considerable problema de salud. Se trata de una enfermedad incapacitante, grave y de riesgo vital presente. Pero entre un 30 y un 50% de los cánceres se van a poder evitar. ¿Cómo? Pues aplicando estrategias preventivas y reduciendo los factores de riesgo. La prevención pasa por el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano. Si esto se hace así, la posibilidad de recuperación de un paciente oncológico y de curación pues son bastante elevadas. Esta patología va a afectar de manera muy prevalente a personas en edad laboral. Por otro lado, se estima que el 53% de los pacientes van a sobrevivir más de 5 años y que alrededor de un 55% de los pacientes con cáncer no van a retornar al trabajo. Como veis, una cifra bastante elevada. Decir que el impacto económico que supone el cáncer pues es importante, ¿no? Y cada vez va en aumento. Por eso existen múltiples estudios que están realizando un análisis socioeconómico de los costes de esta enfermedad. Y porque va a conllevar elevado gasto para el sistema sanitario en general. Va a tener esta patología un gran impacto en la población trabajadora, tanto en costes directos como en indirectos. Los costes directos, pues ¿cuáles son? Los costes de la atención sanitaria, que incluye el tratamiento y el apoyo en su cuidado. Y dentro de los costes indirectos hablamos ya del ámbito laboral, es decir, el asentismo, la disminución o pérdida de la productividad, el gasto en las prestaciones de incapacidad temporal y permanente, así como costes para las empresas y el sistema económico en general. Van a presentar estas patologías un elevado riesgo de no retorno al trabajo y de exclusión social. Y los colectivos que van a tener mayor riesgo van a ser el de autónomos, los trabajadores que durante el tratamiento pasan al desempleo o los que se encuentran en el desempleo y les sobreviene esta patología y finalmente los trabajadores con bajos recursos. El impacto del cáncer en la población trabajadora es muy importante por los siguientes criterios. La incidencia de esta patología, la larga duración de la incapacidad temporal, la aptitud sobrevenida del paciente, el riesgo de no retorno y de pase a desempleo. Van a conllevar en general una mayor duración en incapacidad temporal en relación a otros procesos. La duración media de los procesos de incapacidad temporal para esta patología se encuentra en la horquilla de los 210 hasta los 365 días. Y no es raro que estos pacientes, debido a las duraciones largas de los tratamientos, consuman todos los plazos legales establecidos para la prestación de la incapacidad temporal. El 90% superan los 180 días. Un 30% de los que sobreviven van a perder el desempleo durante el proceso de todo el tratamiento y más de un 50% dejarán la incapacidad temporal y pasarán
a incapacidad permanente. Tras finalizar el tratamiento, el paciente oncológico hay que decir que va a estar sometido a una serie de reconocimientos periódicos por los especialistas para evaluar la respuesta a dichos tratamientos. Este reconocimiento, el primero se hace a los 3 meses y es el momento en el que nos debemos de plantear si el paciente debe continuar o no de baja médica. Si presenta síntomas, generalmente o debido a secuelas de los tratamientos, o bien aparece una recaída y pensamos que puede recuperarse de esa sintomatología o de esa recaída, el paciente seguirá de baja médica, debería seguir de baja médica. Pero si esto no es posible, porque se vea que la recaída sea importante, con metástasis a distancia o tenga unas limitaciones por las secuelas que le impidan el desempeño laboral, pues pasará el paciente de incapacidad temporal a incapacidad permanente y se deben iniciar todos los trámites administrativos para que se valore dicha incapacidad permanente. Con los nuevos avances tecnológicos, la patología oncológica, tanto por el diagnóstico y por los tratamientos, ha dejado de ser un proceso como antes se tenía el criterio, el paciente tiene un cáncer y se muere. No, ahora no. Ahora lo que se piensa, bueno, pues gracias a Dios y afortunadamente que con estos nuevos avances se considera al paciente oncológico como un paciente crónico en el que el tratamiento contiene y atenúa la enfermedad, prolongando la supervivencia con una calidad de vida aceptable. Y en España el cáncer es una de las principales causas de morbimortalidad. Existe un estudio realizado por la Red Española de Registros del Cáncer, lo que es la REDECAN, que estima el número de cáncer que va a haber durante el ejercicio del año 2021 y se estima que alcanzará más de los 276.000 casos, si tenemos en cuenta sexo femenino y masculino. Un poco más en los varones, como veis en la diapositiva, que en las mujeres. El número absoluto de cánceres diagnosticados en España continúa cada vez más en aumento y está en probable relación con el aumento poblacional, el envejecimiento de la población y la exposición a múltiples factores de riesgo. Destaco el alcohol, el tabaco, el sedentarismo, la obesidad y la contaminación. Los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España en el 2018 fueron esos 5, el colorectal, mama, próstata, pulmón y vejiga, y es lo mismo que ocurre en la actualidad, a 2021. Si tenemos en cuenta varones y mujeres, en los varones pues el más frecuente fue el de próstata, pulmón, colorectal y vejiga, y en mujeres el de mama y el colorectal. En cuanto a los cánceres que causan mayor número de fallecimientos, pues decir que los pulmonares, el colorectal y, como no, el de páncreas. En cuanto a la mortalidad, decir que datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al 2018 determinó que los tumores van a ser la segunda causa de muerte en España, precedida tan solo por las enfermedades del sistema circulatorio. Lo podéis ver en la gráfica. En los varones, las causas de muerte más frecuentes es en los tumores, la línea rojiza, la línea roja, y en las mujeres la causa más frecuente son las enfermedades del sistema circulatorio, seguidas de cerca por la patología oncológica. En esta otra gráfica podemos ver el número, o sea, en el año 2018 los procesos de incapacidad temporal que hubo por patología oncológica. Y vemos que el cáncer de mama fue el más frecuente, seguido del colorectal y en tercer lugar el de vejiga. Y en cuanto a la duración media, el cáncer de mama fue el que tuvo una mayor duración media, 257 días, seguido del colorectal, 250 días, y del de pulmón en tercer lugar. Etiología, múltiples factores, pues puede ser causado por mutaciones genéticas que pueden ser a su vez heredadas, inducidas por factores ambientales o bien ser el resultado de errores en la replicación del DNA. Entre los agentes externos ambientales, pues tenemos biológicos como los virus, bacterias y hongos, los químicos producidos, hay múltiples, pero destaco el humo del tabaco, las aflatoxinas, el arsénico, el amianto, y dentro de los carcinógenos físicos tenemos las radiaciones ultravioletas y ionizantes.
El envejecimiento pues va a ser otra causa. El envejecimiento celular da lugar a un acúmulo de factores de riesgo y una pérdida de la eficacia en la reparación celular. Al aumentar la edad, aumenta la incidencia de cáncer. Otros factores pues son el consumo de alcohol, el tabaco, la mala alimentación y la inactividad física. Y finalmente las infecciones crónicas producidas, por ejemplo, por el Helicobacter pylori, que produce cáncer de estómago, el papilomavirus humano, que produce cáncer de cervix y orofaringio, el virus de la hepatitis B y C, carcinoma hepático, y el de Epstein-Barr, que puede producir tanto linfoma de Hodgkin como linfoma no Hodgkin, dentro de ellos el de Burkitt, y también carcinoma nasofaringio o carcinoma de Cabot. Antecedentes, pues hay que tener en cuenta los familiares, personales y laborales. Los antecedentes familiares, indagar sobre personas en las familias del paciente que hayan tenido cánceres previamente. Personales, hay que tener en cuenta los hábitos, los malos hábitos, como el consumo de alcohol, el tabaco, la mala alimentación, la presencia o el haber tenido antecedentes de infecciones o antecedentes de enfermedades preneoplásicas o neoplásicas. Y dentro de los laborales hay que tener en cuenta pues hacer una historia laboral completa que incluya los agentes tóxicos a los que el trabajador está expuesto en el medio laboral y el tiempo de exposición para que podamos relacionar esa patología con una causa de origen ocupacional. Situación alegada. El paciente oncológico o el cáncer no da una sintomatología general y global y general en todos los tipos de tumores, sino que depende del tipo de tumor, del tamaño, de la localización y de las sustancias que produzcan el tumor y sus metástasis, pues van a dar una sintomatología u otra. No es extraño que los cánceres empiecen con una sintomatología insidiosa que puedan llegar a limitar la actividad laboral o a impedirla. Bueno, pues ahí tenéis en esta diapositiva los diferentes órganos y aparatos que se pueden afectar. No me voy a meter porque lo tenéis en el texto, pero sí destacar la sintomatología psíquica, porque se da en más del 50% de los pacientes con cánceres y que en muchos casos requiere un apoyo y tratamiento por parte del médico de atención primaria y en algunos casos por salud mental. Decir que el paciente oncológico no suele simular, que tiene un amplio y contrastado historial clínico cuando accedemos a su historia clínica y nos va a dar una idea de la situación en la que se encuentra funcional y clínica en la que se encuentra ese paciente. Vamos ahora a ver las comprobaciones que tenemos que realizar. Hay que valorar los órganos y sistemas afectados por el tumor, los factores relacionados con el paciente, la secuela de los tratamientos oncológicos, complicaciones tumorales si las hay y siempre no olvidar hacer una valoración psicopatológica. En cuanto al primer punto, pues no me voy a detener, lo tenéis en los apuntes que os he pasado y dependiendo del órgano que afecte el tumor, así aparecerá la sintomatología, habrá que ver la función, las pruebas funcionales correspondientes y las pruebas de imágenes. Tan solo decir de este apartado, centrarme en las hemopatías que son frecuentes en los pacientes que se están tratando con quimio, radioterapia, fundamentalmente con quimioterapia, que cursa con anemia, leucopenia y trombocitopenia. ¿Esto qué hace? Pues que esto puede ser limitante de dosis y limitante de fármaco para ese paciente. Por lo tanto, el tratamiento no se va a poner en las dosis completas ni con los fármacos completos y por lo tanto la supervivencia, las posibilidades de recaída son mayores y la supervivencia disminuye, empobreciéndose el pronóstico. En cuanto a los factores relacionados con el paciente, pues valoramos el estado físico. Tenemos dos escalas, la americana de Koch y el Karnofsky, y sus equivalencias entre ellas. En esta tabla podemos ver que se dice que un paciente tiene un ECOG de 0 cuando está completamente activo sin restricciones. ECOG de 1, pues el paciente presenta síntomas que le impiden realizar trabajos arduos, pero puede desenvolverse en su actividad cotidiana y en trabajos ligeros que no supongan grandes requerimientos. El ECOG de 2 pues son pacientes que están ambulatorios, capaces de cuidarse de sí mismos, pero son incapaces de desempeñar
ningún tipo de actividad laboral. Y ya el ECOG de 3 y 4, el paciente está malito, está encamado o en silla más del 50% de las horas del día y van a precisar ayuda para la mayoría, si no todas, las actividades básicas de la vida diaria. En cuanto a la valoración de las secuelas derivadas de los principales tratamientos oncológicos, en primer lugar, las cirugías. Son muy frecuentes las fístulas, puede haber amputaciones, linfedema, sobre todo de miembros superiores tras el cáncer de mama en los tratamientos, o linfedema de miembros inferiores, el linfoma de localización abdominal, los estomas fundamentalmente de la esfera ORL o digestivo, las resecciones quirúrgicas de todo o parte de un órgano, y habrá que valorar esas limitaciones y cómo son esas secuelas, si son crónicas o no. En cuanto a la quimioterapia, puede dar lugar a 4 toxicidades: inmediata, precoz, retardada y tardía. La inmediata es la que aparece horas después tras el tratamiento y suele cursar con náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, mucositis, flebitis en la zona de administración. Son síntomas que van a desaparecer con tratamientos de soporte y con el tiempo. La toxicidad precoz es la que aparece días o semanas tras administrarse el tratamiento y cursa con alteraciones metabólicas, hematológicas, alopecia y cutáneo mucosa. También van a ser reversibles. Luego tenemos la toxicidad retardada, que es la que aparece meses después de administrar el tratamiento. Aquí ya son limitaciones más serias o afectación de órganos cardiovasculares, pulmonares y neurológicas, y que pueden conllevar al paciente a incapacidades permanentes de por sí, no por el tumor, que puede curarse, sino por las secuelas del tratamiento. Y la toxicidad tardía, que es la que aparece años después y pueden cursar con carcinogénesis, es decir, la aparición de nuevos tumores, hipogonadismo, esterilidad y afectaciones cardíacas y pulmonares, como la fibrosis pulmonar. Pueden llevar también al paciente a incapacidad permanente. En relación a la radioterapia, pues tenemos la toxicidad precoz, que es la que se produce de manera inmediata, que es autolimitada y suele cursar con anorexia, náusea, astenia, depilación, eritema, supresión de la hematopoiesis. Y las tardías, que son, aparecen meses o años después de administrar el tratamiento. Son locales, o sea, la secuela se produce en la zona donde se irradia y son irreversibles. Cursan, por ejemplo, tenemos la fibrosis o necrosis cutánea, las ulceraciones cutáneas, lesiones del cristalino como más representativo. La hormonoterapia es un tratamiento bien tolerado, la mayoría de los efectos secundarios son leves, del tipo sofoco, trastorno del estado de ánimo, dolores articulares. En raras ocasiones puede producir alteraciones o secuelas afectando a órganos cardíacos, vasculares, hepáticos, pero es muy raro. Generalmente se toleran muy bien y son compatibles con una vida normal y con una actividad laboral normal. La terapia dirigida, pues es una terapia diseñada para bloquear de forma específica aspectos concretos de la biología del tumor y van a interferir con proteínas específicas que a su vez promueven el crecimiento y la diseminación de las células neoplásicas de diferentes formas, ayudando al sistema inmune a destruirla, deteniendo el crecimiento del tumor, deteniendo la formación de vasos que permite el crecimiento del tumor, la angiogénesis, causando la muerte de la célula neoplásica por apoptosis, que es la muerte celular programada, o bien llevando sustancias destructoras a las células neoplásicas. La terapia dirigida se puede administrar sola o combinada con otras terapias oncológicas. Se utiliza en múltiples tumores actualmente, pero sobre todo cuando el cáncer está avanzado, fundamentalmente cáncer de mama, pulmón, colorectal, próstata y algunos tumores hematológicos. Los efectos secundarios no suelen ser graves, desaparecen la mayoría de las veces con el tiempo y con los tratamientos de soporte. La inmunoterapia o terapia biológica. Decir de aquí que recientes avances en la inmunoncología han permitido el desarrollo de fármacos que impiden la acción de proteínas que se llaman puntos de control y que son elaboradas por las células cancerosas. Entonces, cuando se bloquea esos puntos de control, las células T del organismo destruyen mejor a las células neoplásicas, como podéis ver en el dibujo inferior derecho. Los efectos secundarios también van a ser leves, como las terapias anteriores, hormonoterapia,
y desaparecen con el tiempo y con los tratamientos de soporte. Luego hay que hacer una valoración de las complicaciones tumorales, porque se afecten órganos secundarios, hay que tenerlo en cuenta, afectaciones cutáneas, óseas, articulares, y finalmente no olvidarnos de la valoración psicopatológica por los trastornos adaptativos que produce o cuadros depresivos que requieren tratamiento. Y para finalizar este punto de esta primera parte, están los factores pronósticos. La patología oncológica debe valorarse en función de las limitaciones funcionales, como otras patologías, pero aquí hay que tener también en cuenta muy presente los factores pronósticos, que nos van a dar una idea de la supervivencia de ese paciente, de las posibilidades de recaída y de la respuesta a los tratamientos. Por lo tanto, vamos a estudiar los factores pronósticos relacionados con el paciente, con el entorno, con el tumor y con el tratamiento. También hay factores pronósticos moleculares, pero que no van a ser el objeto de esta charla. En cuanto a los factores relacionados con el paciente, pues si un paciente oncológico tiene síntomas, ha perdido peso, el estado general no es bueno o presenta enfermedades asociadas, cardíacas, pulmonares, hepáticas, obviamente el pronóstico se ensombrece. Las enfermedades asociadas pues pueden ser limitantes de dosis y de fármaco y por lo tanto el tratamiento no es el adecuado y el pronóstico es peor. Luego tenemos las características demográficas del paciente, como son la edad, el sexo y la raza. Determinadas razas, por ejemplo la negra, en los cánceres de próstata pues van a tener peor pronóstico que la raza blanca por cuestiones biológicas. Por ejemplo, en el sexo, el cáncer de mama en el sexo masculino, que es muy poco frecuente, tan solo en un 1%, va a tener peor pronóstico que en el sexo femenino por cuestiones hormonales. Y luego tenemos los hábitos tóxicos durante el tratamiento, pues esto lo que van a hacer es disminuir la efectividad del mismo y por lo tanto el pronóstico se ensombrece. En cuanto a los factores pronósticos relacionados con el entorno, hay que tener en cuenta que el enfoque médico sea el adecuado, que se haga un tratamiento, el tratamiento que se haya propuesto se finalice como se ha planteado y que el paciente acuda al seguimiento. Y finalmente, aquí en este punto, el ambiente social, determinadas situaciones socioeconómicas deterioradas, pues van a tener un peor pronóstico. Los factores pronósticos relacionados con el tumor, pues la localización del tumor, importante. Determinadas localizaciones, como los tumores cerebrales, no pueden, a lo mejor en algunos casos, hacerse una cirugía radical y por lo tanto el pronóstico de los tumores cerebrales es peor que en otra localización. El intervalo libre de enfermedad, pues cuanto más pequeño sea el intervalo libre de enfermedad, peor pronóstico. Si un tumor se trata y a los pocos meses recae, el pronóstico pues es peor. El estadio tumoral, pues a mayor estadio tumoral, peor pronóstico porque más avanzado está el cáncer. Es el factor pronóstico de mayor peso. En cuanto a la histología, hay que tener en cuenta el tipo y los grados. Tipo, pues hay determinados tumores, por ejemplo, en el cáncer de mama, el ductal infiltrante y el lobulillar infiltrante, que son los más frecuentes, van a ser además también de peor pronóstico. En el cáncer de tiroides, el anaplásico y el medular va a tener peor pronóstico que los más frecuentes, que son el papilar y el folicular, y así como así en diferentes tumores. El grado de diferenciación celular también es importante. Cuanto más indiferenciada sea una célula oncológica de la célula normal, peor va a ser el pronóstico porque más resistencia va a mostrar a los tratamientos antineoplásicos. La capacidad de invasión, a mayor capacidad de invasión en profundidad, peor pronóstico. Si hay invasión también vascular, linfática y perineural, el pronóstico es más malo. Factores pronósticos en relación con el crecimiento y sus receptores en la membrana celular. Pues la presencia de esto en determinadas células neoplásicas hacen que tengan un peor pronóstico. Por ejemplo, la presencia del HER2 en el cáncer de mama, que ensombrece el pronóstico. Igualmente, la presencia de oncogenes, la inhibición de genes supresores de tumores o la aparición de alteraciones moleculares es otra causa de mal pronóstico. Y los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales son sustancias producidas o inducidas por el tumor o por sus metástasis. Están en sangre periférica
y no son patognomónicos, pueden estar elevados en otras patologías benignas. Por ejemplo, puede estar elevado en procesos inflamatorios, infecciosos, en procesos hepáticos, renales y en fumadores también. De aquí decir solamente el estadio tumoral dentro de los factores pronósticos importantes. La clasificación actual en los sólidos es el TNM de la American Joint Committee on Cancer en su 8ª edición, y mira el componente T, que es el tamaño tumoral y la cantidad de extensión en estructuras cercanas. El componente N, que mide, trata sobre la afectación ganglionar, tamaño, localización y número de ganglios afectos, y el componente M, si hay metástasis o no a distancia. Y luego, en cuanto a los marcadores tumorales, no me voy a detener, lo tenéis todo en el texto que os he dado. Aquí resalto los más significativos. Fundamentalmente, la utilidad es en el diagnóstico, para el pronóstico y para ver la respuesta al tratamiento. Algunos tumores, incluso para evaluar el estadio. Y finalmente, el tratamiento, los factores pronósticos relacionados con el tratamiento. Hay tumores potencialmente curables que tienen un tratamiento radical porque se ve que se van a curar. Otros tumores que no son curables, pero que son sensibles al tratamiento, es decir, disminuyen masa tumoral tras el tratamiento, pero persiste tumor. Entonces, a la larga, estos pacientes van a recaer y terminarán pues falleciendo, ¿no? Y finalmente tenemos los tumores resistentes al tratamiento, que incluso administrando la terapia antineoplásica no solamente no decrecen, sino lo que hacen es aumentar. Y nada más, termino esta primera parte de la presentación.